Efesios. Busquen en su Biblia. Gloria al Señor. Capítulo 3, o mejor dicho, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leer el verso 22 en adelante. Leemos la palabra de Dios. En el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Dice la Biblia así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora hagamos una corta oración y pidamos a Dios que nos revele su palabra hoy, que la traiga a nuestro corazón. Padre, venimos ante ti para decirte que tenemos hambre y sed de ti y te necesitamos. Señor, ya que hemos leído tu palabra, te pedimos que la tomes, la revele, trayéndola a nuestro corazón, que podamos entenderla, que al oír estemos acompañados de fe. Oh Padre, heno aquí, Padre, para oír tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Jesús. Bueno, pueden tomar asiento. Vamos a tratar de ser breve. Gloria al Señor. Pero es la palabra de Dios, la única verdad que nos hace libre. Amén. El Espíritu estaba hablando la vida nueva en el Señor, la nueva vida en Cristo. Requería, ¿verdad?, que ya no andaran como los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que había en ellos, ¿ve?, y la dureza de su corazón. Ahora el Espíritu le está hablando al cuerpo de creyentes en Dios, que tenían que dar otro fruto, tenía que haber otra obra, porque era la nueva vida en Cristo. De modo que si nosotros también estamos como aquellos hermanos que eran gentiles como ustedes, como nosotros, no eran judíos, eran gentiles, pero eran creyentes en Dios y habían aceptado el mensaje del Señor Jesucristo predicado a través de los apóstoles. En este caso podemos hablar de Pablo
Y el Espíritu estaba requiriendo otro fruto, otra obra, que era la que le garantizaba a ellos haber muerto a su manera, a su forma, en aquella naturaleza vieja, pecaminosa, que estaba viciada conforme a los deseos engañosos de ese mundo en que ellos vivían, en que ellos habían vivido, donde se habían formado. Entonces requería despojarse. No solamente eran palabras, eran hechos. Y hoy es igual para todos nosotros. Nosotros también decimos haber creído en el Señor, haber aceptado al Señor. Y es necesario que todos nosotros nos examinemos. Porque el Espíritu dice: despojaos del viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir. De modo que si alguno está en el Señor, las cosas viejas, ¿verdad? Esa naturaleza donde se formó, donde se crió, quedó atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo. Entonces, tiene que haber hechos que demuestren y te den garantía de que eres una nueva criatura. Entonces nos examinamos a la luz de la palabra, y es allí donde vamos a poder mirar como mirarse a un espejo en el cuerpo físico. Ahora vamos a mirar nuestra vida espiritual, porque habla de renovar el espíritu de vuestra mente, ya no pensar como pensaban. Porque los que son del Señor piensan en las cosas del Señor y actúan en las cosas del Señor. Y como el Señor ya es el que vive en cada uno de ellos, entonces dice la Biblia: ya vuestro pensamiento es en el Señor, es para el Señor, es en las cosas de Él, en los salmos para Él, en los himnos de adoración para Él, en componer un cántico para Él, en darle la gloria a Él donde tú estés, donde vaya, donde te encuentres, porque es Él. Ahora usted y yo solamente somos los canales por el cual Dios habla, Dios hace, donde Dios se mueve. Usted y yo somos los canales por el cual Dios se da a conocer una vez más a los seres humanos, en tu actitud, en tus hechos, en tu expresión, en tu diario vivir. ¿Por qué? Porque fuiste cambiado, regenerado, convertido en nueva criatura. De modo que si alguno está en Él, nueva criatura es. Todos nosotros nacimos en pecado y nos formamos en maldad. Pero cuando llegamos al Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, quedó atrás. Pablo decía que ahora él avanzaba en este camino y proseguía la meta del supremo llamamiento en Cristo, y dejando atrás todo lo que él era. Así debe ser para todos nosotros. Entonces nos examinamos a la luz de la palabra y vamos a conseguir muchas cosas que debemos dejar. Vamos a conseguir muchas cosas que tenemos que morir a eso. Hay que morir a muchas cosas para poder tener garantía de que eres o de que somos nuevas criaturas, y que verdaderamente el viejo hombre ha sido despojado de nosotros con nuestros hechos. Obras, hechos, te van a dar testimonio de tu fe, de que en verdad oíste y creíste, de que en verdad te entregaste, o que estás totalmente entregado, o que solamente entregaste una parte. Dios nos llama a entregarnos todo lo que somos, porque si uno murió, todos murieron, los que son de Él, para que los que viven
ya no iban para sí, en sus propios proyectos, sus propias ideas, sus propias maneras, en esa manera donde ellos nacieron, se formaron. No, ya ellos murieron a sí mismos para vivir para aquel que murió y resucitó por ellos, y que lo llama una nueva vida. Entonces debemos morir. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué anhela? ¿Qué deseos tiene? ¿Serán los deseos de Dios, el anhelo de Dios, hacer la voluntad del Padre? Jesús es el ejemplo de un hijo de Dios. Y dice la Biblia que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y Él dijo, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Ahora, no es que no fue tentado a hacer lo que al Padre no le agradaba, porque la Biblia dice que Él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vino en la tentación de Mateo capítulo 4 o de Lucas capítulo 4, Satanás vino y le mostró los reinos y su gloria. Le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adoraré. Lo llevó al pináculo arriba, le mostró y le dijo, mire, escrito está ya en el Salmo 91 que mandará a los ángeles que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra, te llevarán en las manos. Entonces cada tentación él decía, escrito está, Satanás. ¿Tienes hambre? Mira, di a esa piedra que se convierte en pan, tienes el poder. Entonces conseguimos pues que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque se sujetó a lo que estaba escrito. Porque todas las cosas te son lícitas, a mí también, pero no todas nos convienen, no todas nos edifican. Por tanto debemos andar como sabios, tener oído de sabio para oír y no ser rebelde a la visión. ¿Ve? No ser rebelde a la visión, al llamado, a la nueva forma de vida, a la que aquella que agrada a Dios. Por eso debemos pedir al Señor que abra el oído de nosotros para oír y no ser oidores olvidadizos. Por allá Isaías 54, 5 y 6 lo dice. Como el Señor le abrió el entendimiento y me dio oído para oír, oído de sabio y boca de sabio para hablar. Y no fui rebelde a la visión, ¿verdad? Y conseguimos que el apóstol Pablo, cuando le testifica al rey Agripa y al gobernador Festo, en el capítulo 26 de Hechos, él habla que él no fue rebelde a la visión, al llamado, a lo que se le apareció, con lo que se encontró. Yo no sé si hoy nosotros podemos decir, o alguno aquí puede decir que también ha tenido un encuentro con Dios, que Dios también lo ha llamado, que también puede ver a Dios como Pablo lo pudo ver, que era el Señor que lo llamaba a una nueva forma de vida y dejar el pasado atrás y dejar su religión y dejar su iglesia, porque él tenía su iglesia, él pertenecía al fariseísmo, era fariseo, pertenecía a los discípulos de esa congregación, de esa iglesia, de esa denominación, como lo podemos entender. Y era uno, dice, de los mejores alumnos, discípulos, instruido por Gamaliel. Y Pablo no fue rebelde a la visión que el Señor lo llamaba. Y él dijo cómo fue que Dios le apareció. Y él cuenta una historia que solamente es aceptada en los que creen a Dios, que Dios trabaja por senda misteriosa, inescrutable sus caminos, insondable su juicio, que Dios hace una extraña obra y una extraña operación, y que en las cosas que Dios hace, en su sabiduría, en sus maneras o su forma, el hombre natural no lo puede percibir, no lo entiende, le es una locura.
Y por eso el rey Agripa dijo: las muchas letras te vuelven loco, Pablo. No lo podía entender. Cree a los profetas, dijo Pablo. Sé que cree, rey. Pero te puedo decir que lo que me apareció y me llamó, yo entendí. Y no fui rebelde al llamado, a la visión de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios oído de sabio. Porque mucha gente oye pero no acompañado de fe. Pablo oyó y fue acompañado de fe. Capítulo 4 del libro de los Hebreos, verso 1, 2, hablando de los tiempos en que Dios ha hablado, le ha dado oportunidad a la gente, pero hay gente que no ha entendido, le es locura la manera y la forma como Dios habla. Pero la Biblia dice que es así, una manera extraña, así opera, así trabaja, así controla, para que la gloria sea de Él y no de los hombres, para que nadie le robe su gloria, para que la gente llegue a entender que solamente Dios es el que lo puede hacer de esa manera. Y todo llamado de Dios tiene su forma y su manera, en particular, como Él ha pensado se hará, ¿verdad? Y como ha determinado, será confirmado. El llamado de Dios para contigo. Lo único que debes pedir a Dios que te abra entendimiento, que escuche acompañado de fe cuando oyes su palabra, para poder ser edificado, para poder construirte, para que crezca en el Señor, porque el Señor quiere que crezcamos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice, capítulo 1, por el verso 9, él está orando y él pidiendo al Señor para que en todo crezcáis en el conocimiento del Señor, en todo conocimiento espiritual, en todo el conocimiento escritural, porque la palabra es espíritu. Cuando se habla espiritual, en todo el conocimiento escritural, porque la palabra es espíritu. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Y ahí vamos a ver la manera y la forma como Dios ha tenido un trato, una lidia con el pueblo, con los elegidos. Entonces la iglesia tiene que crecer. El crecimiento que da Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que la iglesia iba creciendo. Vamos a hablar de la iglesia apostólica. Creció el número de los apóstoles, de los discípulos, de los discípulos, en el capítulo 6, verso 1, verso 7 del libro de los Hechos. Entonces, la iglesia iba creciendo, porque en el capítulo 2, cuando el Espíritu vino a confirmar los que había llamado, como a Pedro y a Juan y a los demás, y todos los que estaban con ellos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que ellos empezaron a predicar y el Señor añadió como 3,000. Pero esos 3,000, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Es necesario perseverar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora esto hay que tomarlo seriamente. Dios añade, porque nadie puede venir al Señor al menos que el Señor lo traiga. Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí al menos que el Padre os traiga. Y vosotros no podéis seguirme si no sois mis ovejas. Entonces todo esto es muy importante también entenderlo, ¿verdad? San Juan capítulo 10, verso 4 en adelante, es oveja. San Juan 6:37, 6:44, no puede venir si no eres mi oveja, dijo el Señor. Por eso Dios añade a la iglesia que crezca, y la iglesia iba creciendo y el número de ellos. Pero hay que crecer en conocimiento,
hay que crecer en estatura, hay que crecer en fe. Eso es crecer en el Señor. Dice la Biblia, tenemos que ir creciendo en el conocimiento, en todo conocimiento y sabiduría espiritual. Hay veces que la iglesia no crece en número, pero el pequeño número que está ha crecido en fe, en conocimiento espiritual. Conoce sobre lo que es dones, sobre lo que es ministerio, sobre lo que es un ministerio apostólico, lo que es un ministerio pastoral, lo que es un ministerio evangelístico, lo que es un ministerio de enseñanza, un ministerio profético, lo que es un don de profecía y lo que es un profeta. Muchas veces la iglesia no crece en número, pero crece en el conocimiento del Señor, de su misterio, el conocimiento en la sabiduría espiritual. Sabe discernir sobre los espíritus que le ministran, sabe discernir sobre un ministerio profético, apostólico, pastoral, evangelístico, de enseñanza. Puede conocer sobre lo que es un don de sanidad, o dones de sanidades, o don de milagros, de profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. Pero debe haber un paralelo o un paralelismo, lo uno y lo otro. La iglesia debe crecer en número, pero también debe crecer en el conocimiento del Señor. Muchas veces vemos un desequilibrio muy grande, que la iglesia puede crecer en número y mucha gente en las congregaciones, en los lugares de reunión, en los lugares de convocación, de alabar, de cantar, de adorar al Señor, mucha gente. Pero cuando tú lo examinas, no han crecido en el conocimiento del Señor. Congregaciones llenas, pero son todos niños, bebés espirituales, que no se les puede dar doctrina, no se les puede enseñar ciencia. Y en vez de darle alimento sólido, se le tiene que dar leche espiritual. Ahí está, Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces tienen que desearle la leche espiritual para que ellos puedan crecer. Pero vemos allí que requiere diligencia. Requiere diligencia, como dice Hebreo capítulo 2. Hay que ser diligente en las cosas que hemos oído. Es añadir a nuestras vidas. Cuando tú añades algo, también en lo que vas a añadir requiere también de un esfuerzo. Porque ¿de dónde tú vas a sacar eso que vas a añadir? No es tuyo, es de Dios. Y tiene que ser un esfuerzo para tú añadir eso a tu vida. Añadí a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, afecto fraternal, hasta llegar al Espíritu Santo amor. Y eso todo lo da Dios. Ahora, en cada cosa que Dios dice que te lo dará, te dice esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo, no desmayes, no temas, ora sin cesar, ora noche y día, humíllate ante mí, ven en ayuno, escudriña las escrituras, deleítate en mi palabra. Entonces todo eso es contrario a tu voluntad, a mi voluntad, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre por encima de la de nosotros. Y la de nosotros es por debajo, pero es contraria a la de Dios, porque dice la Biblia que hay dos seres en ti, dos seres en mí. El espíritu, también está el alma, que forma un ser espiritual, pero también está el ser de carne, en el cual está el espíritu y el alma, que es el ser espiritual. Y dice, el uno se opone al otro, y los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Entonces tú debes ser esforzado para vencer los deseos de la carne, la naturaleza pecaminosa, el deseo natural. Por eso requiere esfuerzo.
para tú poder añadir a tu fe virtud. Y conocimiento a ese poder. Porque si no tienes conocimiento del poder que tiene, te destruirá a ti mismo. Entonces debes tener conocimiento. Por eso es que mucha gente cae. Comienzan a caminar y no llegan muy lejos. Porque el poder donde van, como no tienen conocimiento de ese mismo poder, lo destruye. Porque Dios da vida, pero también quita la vida. Dios bendice. Pero la bendición, cuando tú no la recibes o no sabes acercarte, cómo recibirla, cómo andar en ella, te trae maldición. Es luz, pero también es tiniebla. También hace la herida, dice la Biblia. Y también vende la llaga. Es Dios que hace todo eso. Por eso la iglesia no puede estar sin el conocimiento del Señor. Mi pueblo perece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el pueblo debe tener conocimiento de las cosas del Señor. Entonces mira el llamado. Despojado del viejo hombre y vestido del nuevo hombre según Dios, creado en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Comprende? Hay que vestirse del nuevo hombre, despojarse del viejo hombre, la vieja naturaleza. Acuérdate, Gálatas 5:16, dos seres están en mí. El uno se opone al otro. Y en lo que requiere de Dios, requiere que seas diligente, no perezoso, ¿verdad? Con interés. Porque no solamente es hacer la obra de Dios. Porque hay gente que puede hacer la obra de Dios, pero la hace indolentemente. Y Dios no quiere eso. Y Dios quiere que hagamos las cosas y le demos el valor que está escrito. Escuché un testimonio que un predicador que no tenía eso para pasar aquí, no le daba el valor al púlpito, al altar, ministrar la palabra. No, cuando llegue mi momento yo paso, yo le predico cualquier palabra al pueblo y ya está listo. ¿Ve? No es así. Y él dice la escritura que cuando el hombre pasó a predicar, Dios levantó a una persona con algo sobrenatural y llegó y le dijo: así dice el Señor, pues. ¿Ah? Mi palabra no es cualquier cosa como tú lo has llamado. Y le dio una exhortación fuerte. Por eso, cuando traemos esto hoy, es que la gente todavía no ha conocido lo que es el Señor. Hay que darle el valor como el Señor se lo da en su palabra. Estar reunido aquí, predicar la palabra, hacer un culto a Dios. La Biblia dice que hay que hacer un culto a Dios que agrade, como sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos capítulo 12 dice: ruego pues que te presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces no es pasar aquí de cualquier manera. No es usted estar ahí de cualquier manera. Tenemos que saber presentarnos ante Dios. Porque vinimos a hacer un culto, pero que sea agradable, acepto en su presencia. Y para eso requiere santidad. Exige santidad. Exige obediencia. Exige sinceridad. Exige confianza. Pero ¿cómo tú puedes confiar si tú no conoces a ese ser? Entonces es bueno que primeramente le conozca para que confíe. Porque por eso fue que Dios
le dio los mandamientos expresados en estatutos, ordenanzas, que era su ley, se la dio al pueblo de Dios a través de Moisés, pero para que Moisés se le enseñara, para que, dice, para que yo no haga mortandad en medio de ellos, para que sepan cómo presentarse, cómo venir ante mí, porque soy Dios celoso, soy Dios fuego consumidor, celoso. ¿Ve? Entonces por eso es necesario enseñar al pueblo sobre lo que es ese Señor, que es tu Señor, tu Salvador, tu sanador, tu liberador, tu libertador, tu abogado, pero también tu juez, tu Padre. Es Dios caballero, respetuoso, justo, recto, santo. Es bueno conocerlo, para que a lo malo digamos malo, a lo bueno bueno, para que no participemos de pecado ajeno, para que no nos metamos en problemas con el Señor, para que aprendamos a temer a Dios, porque tiene poder para matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A Él hay que temer. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, pues. Dale gloria a su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, por las Escrituras debemos examinarnos, porque hay muchas cosas todavía que hay que dejar atrás. Tenemos que dejarla, habiéndonos despojado de ella, porque saber, dice, que el viejo hombre ha sido despojado de vosotros con vuestros hechos. Entonces los hechos van a garantizar que tú estás despojado de esa vieja naturaleza, que ya moriste a sí mismo, a ti mismo, en tu propio deseo, en tu propio proyecto, en tu propia visión, y te ha entregado al deseo, a la voluntad del Señor, a la visión del Señor. Y Pablo se entregó a la visión del Señor. Le dijo: Pablo, y aquí yo te envío a los gentiles. Yo te he de enseñar cuánto tú has de padecer por causa de mi nombre. ¿Ves? A dar testimonio, porque me apareceré a ti, donde te libraré de tu pueblo, de los judíos y de los gentiles a quien ahora yo te envío. Entonces Pablo entendió la visión. Y eso es para todos nosotros. Cuando Jesús comenzó su ministerio en el capítulo 4, del libro de Mateo, dice la Biblia que muchas mujeres, comenzando desde Galilea hasta que llegó a Jerusalén, mujeres que comenzaron porque no fueron rebeldes a la visión celestial. Capítulo 27 del libro de Mateo, verso 55. Mujeres que le sirvieron al Señor desde que comenzó en Galilea su ministerio. Esto no solamente los hombres, mujeres que estaban constantemente en las campañas, en los eventos, donde Jesús estaba, donde Jesús iba, estaban sirviéndole de sus bienes, participaban ahí. Y dice la Biblia, muchos discípulos. Pero aparte, habían 12 que se iban con él a los montes, pasaban al otro lado del río, al otro lado del mar, sucesivamente. Así que todas debemos entender, todos y todas deben entender el llamado del Señor. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y los violentos arrebatarán el reino de Dios, tanto de hombres como mujeres, grandes y pequeños, mozos y ancianos. Todos debemos entender que el tiempo está a la mano. Y Dios nos está llamando a arrebatar nuestras bendiciones. Porque si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón. Entra en la visión y avanza, no te detenga. Y despojado, deja atrás el pasado. Y avancemos hacia la meta del supremo llamamiento. Échele mano a la vida eterna. Lleve fruto para el reino del Señor. Vive una vida cada día más consagrada, más dedicada. Sírvale más al Señor con todo lo que eres, con todo lo que tienes.
Porque si uno murió, todos murieron los que son de Él. Para que ya no viva para sí o vivamos para nosotros mismos. Despojado del viejo hombre. Los hechos van a darte garantía de que ha muerto. Ha muerto a ti, ha muerto al mundo, a sus deseos, sus vanidades, su vanagloria. Y ahora está viviendo para Cristo. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. No tengo nada que ver con el mundo. Ahora para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dale un aplauso al Rey, dale gloria. Estoy crucificado al mundo. Ahora vivo para Cristo. Y eso es el llamado del Señor. Estamos crucificados a la política. Estamos crucificados, muertos a eso. Nosotros no vivimos ahora por política, por acá. Oramos por los políticos, oramos por los hombres, oramos por los reyes, oramos por todo. Y pedimos misericordia. Pero nuestra vida no depende de ninguno de ellos. Ahora nosotros hemos entendido que nuestra vida depende del Señor. Nuestro comer, nuestro beber, nuestro vestir, nuestro calzado, todo depende de Él. De que tengamos o no tengamos, abundancia o escasez, de lluvia o verano, de invierno, verano, otoño, todo depende de Dios. De que el malo y el bueno, todo depende de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos a ir, pues? Si todo depende de Dios, si todo es Dios. Tenemos que entonces estar entregados a Él, vivir una vida para Él, dedicada a Él. Porque eso es lo que Él quiere. Digo, ya se acerca el tiempo de que echen mano a la vida eterna. Amén. Examínense, porque si alguno ama el mundo y sus vanidades, su deseo, el amor del Padre no está en él. ¿Ve? El amor del Padre no está en él. Si alguno ama eso, entonces se hace enemigo de Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y cualquiera porque ama el mundo se constituye enemigo de Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo nos ofrece tantas cosas. Y le ofreció los reinos y su gloria. Le dijo, mira, ve los centros comerciales que tenemos aquí en Jerusalén. Cuidado con eso. Hoy la gente, ¿de dónde se la mantiene la gente? O sea, el deleite de la gente ya a los centros comerciales. Yo le digo con toda sinceridad. Yo voy a un centro comercial y enseguida quiero salir de ahí. Hermano, lo que hay es pecado. Si uno va a ese lugar, tiene que ir a predicar la palabra. Que conozcan a uno como un cristiano, como un hijo de Dios. Y muchas veces pasa que estamos rodeados de tantas cosas. Y esas cosas que nos rodean quieren intimidarnos. Quiere callarnos. No, aquí te vas a poner a predicar o a hablar la palabra. Te van a comparar como un demente. ¿Ves? Tú ponerte a predicar aquí. No, hermano, no. Nada te intimide, ni nos intimide, nada nos acobarde. Nada haga que callemos la boca. Yo creo que hay que abrir la boca, hay que hablar. Porque esas almas están perdidas, están sin Cristo. Yo creo que, mira, es un testimonio tan sencillo y claro es. Para nosotros no quedarnos callados. Es que la gente que va a los centros comerciales, si fueran cristianos, nacidos de nuevo, de un corazón nuevo, una vida nueva, el pasado ya queda atrás. Y si fueran cristianos los que fueran a los centros comerciales, se conociera porque cada uno de los que están allí van es a predicar. Y tú lo vieras predicando aquí, a otro allá, y otro allá, y otro allá, y un grupito aquí hablando la palabra, tratando de salvar un perdido. Que conozcan al Señor. Eso nos da a conocer que cuando vamos a esos lugares y no conseguimos a ninguno de esos, quiere decir que todos están perdidos. Y si alguno dice, no, hermano, yo también soy cristiano, pero ¿por qué está callado? ¿Por qué no le habla a ese vigilante? ¿Por qué no le habla a ese hombre?
¿Por qué no le dice la verdad? ¿Por qué no le dice que el Señor lo ama? Quiere decir que entonces la Biblia dice: la abundancia del corazón habla. Entonces tú lo ves hablando, los oye hablando y lo ve actuando en cosas que no son de Dios. Sean vuestras reuniones de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, frutos de labios que confiesen y exaltan al Señor. Entonces lo vemos hablar de ¿qué? De teléfono, de artefactos electrodomésticos. ¿Qué está en ellos? El mundo. Hermano, eso es claro. La gente todavía dice ser cristiano, pero su hecho demuestra que están todavía en el mundo. Si todavía usted o yo nos dedicamos a estas cosas materiales, mundanas que ofrece el mundo, y pasamos mayor tiempo en estas cosas, eso dice que tu corazón todavía está vacío. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. ¿Y qué dice? Por allá en Proverbio 24:16. Que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. El 24:3. Porque de él mana la vida. Hay que guardar nuestro corazón, que nuestro corazón no se llene, porque la vida del hombre depende de eso, lo que esté allí. Y el Señor quiere ese espacio solamente para Él, porque Él es el Señor y dueño, gobernante de esto. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él es el dueño del espíritu, alma y cuerpo. Y Él viene a habitar en nuestros corazones. Si confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Él es el Señor de tu vida, el dueño, el creador tuyo, tú le das espacio a Él y dice: aduéñate de esto. Entonces en ti o en mí no va a haber espacio o lugar para estar dedicando tiempo a las cosas mundanas. Y si vamos a un centro comercial, no vamos a estar dedicando que mira la belleza del mundo, la belleza de la tecnología, y pasamos el tiempo y nos deleitamos en esas cosas. Eso va a decir que todavía estamos en el mundo, hermano. Y si alguno está en el mundo, está en enemistad con Dios y no puede agradar a Dios. El ejemplo es Jesucristo. Jesucristo es la casa modelo, la casa ejemplar. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Ahí está San Juan 5:43. Y por allá está en el 6:28-29 y 8:28-29 de San Juan. El Padre no deja al que hace su voluntad, al que hace lo que le agrada. El Padre no lo abandona. Y vemos que Jesús no tenía deleite en esas cosas. Cuando Él bajaba y estaba entre la gente, era para predicarle, para hablarle del reino de los cielos. Hoy estamos muy lejos de la verdad. La gente dice ser cristiano, y ser cristiano es ser como Cristo, tener el espíritu de Cristo. El espíritu que moró en ese cuerpo llamado Jesús es el espíritu que viene a nosotros. Por eso hoy, tener el verdadero Espíritu Santo, el verdadero espíritu que la Biblia dice que tendríamos, hay que examinarlo por las Sagradas Escrituras. ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? En los artefactos electrodomésticos, en las tecnologías, la ciencia del mundo, que no tenemos deleite en la palabra, que no nos llenemos nosotros de esta palabra. Por eso nuestro corazón está vacío y por eso hablamos más de esas cosas que de la palabra. Arrepintámonos. Aquí hay que arrepentirse. La iglesia necesita arrepentimiento. La gente necesita arrepentimiento en las iglesias. ¿Y por qué hay que decir esto? Porque si no se perderán, si no seguirán estando en enemistad para con Dios, seguirán desagradando a Dios. Y en vez de estar en agrado, siendo un amigo, haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que le agrada, deleitándose en la palabra, orando, ayunando, predicando,
sus reuniones de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, ensayando la música, ensayando la guitarra, ensayando en el teclado, componiendo un canto, pidiendo a Dios dirección. En vez de estar en eso, está en otra cosa. Eso nos dicen las condiciones como estamos. Por eso es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí hay que tomar la palabra, aquí hay que arrepentirse de verdad, aquí hay que volver al origen de la palabra, a su nombre. Y si no, que no se aliste ninguno, porque no van a entrar. Por eso es que el evangelio es un espíritu de celo. Y entró el Señor y llegó al templo, y dice la Biblia, y cuando miró que todo estaba en desorden, tiró las mesas, hizo un azote de cuerda, dice, y empezó a golpear a la gente. Sálganse de aquí, pervirtiendo y haciendo de la casa de mi padre, hice casa de negocio, de comercio, y cueva de ladrones. El celo por tu casa me consume. El espíritu de Jehová para el último tiempo será un espíritu de celo. Lo dice la Biblia. Y el Señor allá en Apocalipsis 3:19 dice: pues sé celoso, arrepiéntete. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios celoso. En el 4:24, Dios celoso, fuego consumidor. El espíritu de Elías, que está prometido, que vendría para restaurar, será un espíritu de celo. Vivo celo por Jehová. Yo creo que a nosotros nos falta mucho todavía. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Dale los aplausos a Él. A despertar del sueño. Si no tenemos celo, eso es la predicción profética, la profecía que está en cumplimiento. El espíritu de Elías de Malaquías 4:5 vendría a restaurar el corazón de los hijos de fe a los padres apostólicos. Y los padres apostólicos tenían celo, ¿sí o no? Celo por la santidad de Dios, para que hubiese temor del Señor entre su pueblo. Entonces hoy lo que hay es muchas, como dice el profeta Abraham, muchas logias, lugares de recreación, clubes sociales, donde la gente se reúne a escuchar una buena palabra, compartir, comerse algo, beberse algo, y botar un poco el estrés. Pero no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es algo muy diferente, hermano. Y no queremos ser de este lugar un club social, ¿verdad? Un lugar de recreación en lo natural. No quiero de eso. No. Ya basta. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, hagamos de esto el lugar santo de Jehová. Amén. Lugar de convocación, de reunión de los santos que han oído y creído en sus corazones, que están arrepentidos y cada día se arrepienten y van dejando atrás la vieja naturaleza, el viejo hombre. Van dejando atrás esas cosas que ellos pueden ver ahora en la luz de la palabra, que es pecado, que desagrada a Dios, que Dios no aprueba. Hagamos de nosotros mismos hoy que seamos aprobados por la palabra, tengamos garantía. Hay que aprender a tener dominio propio. Todo te es lícito, mas todo no edifica. Todo te es lícito, mas todo no te conviene ni a ti ni a mí. Somos tentados, escrito está. ¿Y qué están haciendo los padres hoy? Complaciendo a los hijos. Los hijos son llamados en esta generación
a ir a los grandes centros comerciales, dice, al mundo y sus vanidades, sus ilusiones de ojos. Mirar la belleza, lo que destella, brillo, luces. Ve, qué lindo, qué hermoso. Y los padres complacen. ¿Qué estamos enseñando a los hijos? Queremos una generación convertida, regenerada para el Señor. Queremos una generación en verdad de arrepentimiento genuino, que verdaderamente estén llenos del Espíritu Santo, llenos del verdadero Espíritu Santo, la verdadera palabra. Si lo queremos, entonces no complazcamos eso. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Vivo celo por Jehová. Dale un aplauso al Rey. Vivo celo por Jehová. A su nombre. Y esta es la manera extraña y rara que la gente dice, pero buena. Sí, es rara y extraña porque dice, Jehová opera en su extraña manera. Sus caminos son inescrutables, sus juicios inescrutables, insondables. Dios trabaja en una extraña manera, una extraña operación. Y la gente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Eso es locura. Ese es un predicador loco. Está lunático. ¿Ven? No. Ese es el Espíritu del Señor, porque el Señor no se cambia, no se muda, no tiene variación. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese es el Espíritu verdadero de Jehová, que llama a morir al mundo, a sus vanidades, vivir para Él, llenarnos completamente de Él, a su nombre. Por eso los verdaderos cristianos, aprobados en la Biblia, son esos que le dice, esa gente parece rara y extraña. En su forma, porque ellos son celosos en las cosas de Dios. Santidad a Jehová. Su casa le sirve el Señor, desde el más grande al más pequeño, con celo. Le dice, muchachos, hay que orar, hay que ayunar, lean Biblia, escudriñen, aparta la mirada de la televisión, del celular, y si te lo que va a hacer, salte de ahí ya. Ve. Hay que ensayar música, canto para Dios. Toda la alabanza, la música para el Señor, sabiduría, todo le pertenece a Él. Amén. No es tu Dios, pues. La gente dice, Él es mi Dios, pero si es tu Dios, mi Dios, entonces demanda adoración. Y Él quiere, dice la Biblia, que seamos como los ángeles. Y sí, dice la Biblia, los ángeles allá arriba no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor. Dale un aplauso al Rey. Dale, si es tu Dios, tiene que decirle, santo, santo, santo es el Señor. Día y noche, noche y día, tiene que estar en la tierra, santo, santo es el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, que tú fuiste creado para adorar. Y Jesús habló en San Juan 4, desde el 20 al 24. Mujer, la hora es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ajá. Así que el Padre está buscando son verdaderos adoradores. Amén. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice día y noche, porque capítulo 4 del libro de Apocalipsis, de verso 8, las 4 criaturas representativa de Dios en la tierra dice que no cesan de noche y de día decir santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Eso es para ti, eso es para mí, eso hay que hacerlo. Usted se da hoy cuenta que cómo está la iglesia tan lejos del Señor, cómo está tan lejos eso de esta verdadera adoración. Entonces dice la Biblia, el capítulo 5 del libro de los Efesios, y versos 18 y 19, de las vuestras reuniones, vuestro compartir, tiene que ser de salmos, cánticos espirituales, himnos de adoración.
El Padre está buscando verdaderos adoradores que no cesen continuamente su adoración. Y si la hermana va a alabar, está cantando, y va a fregar, va a cantar y adorar. Va a limpiar la casa, e igual canta y alaba y adora. Eso es lo que dice la Biblia. Constantemente a Dios le servimos todo el tiempo, estando en lugar de reunión, de congregación, llamado iglesia o templo, tabernáculo, casa de oración, como fuera de ahí, en las calles, donde usted se encuentre, porque su corazón está lleno de Él, porque para ti el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tú eres un ángel que adora, y adora en espíritu y en verdad, conforme a la Biblia. Lo reconoce que es tu Señor, tu amo, dueño, y tú no te mandas ni yo me mando, nosotros no nos mandamos. Él es nuestro gobernante y es nuestro Dios, y demanda adoración, y nosotros lo adoramos noche y día. Y podemos cantar: mi pensamiento eres tú, Señor. Por eso que la iglesia está muy lejos de la verdad. Por eso que el Señor llama a la iglesia a un arrepentimiento. Y esto es verdad, esto es para todos nosotros. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Aquí hay que vestirse de la boda del Señor, vestido como el Señor. Por eso Él es el ejemplo, Él es la casa modelo. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Vas a ser tentado, vamos a ser tentados, pero tengamos la fuerza. Bienaventurado el varón que soporte la tentación. Que si está aprobado, bueno, bienaventurado cuando te halles en diversas pruebas, pues, dichoso. Escrito está. Aquí hay que echarle mano a la vida eterna, hermano. Y echarle mano a la vida eterna es echarle mano a la palabra verdadera, al verdadero Espíritu Santo que aparece aquí en la Biblia. Como fueron ellos, somos nosotros. Como anduvieron, debemos andar. Eso es el evangelio verdadero. Con razón el profeta predicó: 1 en 1.000.000. Son muy pocos los que van a ser librados de la gran tribulación. Son muy pocos los que serán librados de la ira venidera. La mayoría de la llamada iglesia se va a quedar en la gran tribulación, porque son unos mundanos. Todavía tienen el mundo en sí. Aman al mundo y sus vanidades, porque su forma de vida lo dice claramente: no se han despojado del viejo hombre. Y la Biblia dice que tiene que Dios crear un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí lo dice el 4:24. Despójense. Y creado Dios, entonces cuando te despoje, por eso es que debes oír, debes creer y obedecer. Entonces, Señor, muero a esto, y haz una confesión respecto a esa naturaleza pecaminosa. Haz una confesión respecto a lo que tú ves que es de la vieja naturaleza, el viejo hombre, donde naciste, donde te formaste, que todavía está en tus proyectos, en tus visiones, en lo natural. Entonces tú tienes que venir ante el altar y hacer una confesión de eso, pedir perdón, y en tu corazón arrepentirte y aborrecer eso y estimarlo como una basura, echarlo atrás, darle un aplauso al Rey para que Dios pueda ver y venir entonces a ser una nueva criatura en ti, formar ese viejo hombre, morir y formar un nuevo hombre. Y hasta que nosotros no hagamos eso, Dios tiene que mirar. La Biblia dice que Dios quiere obra, porque tu obra es fe. Mi obra es fe.
Pero debe haber una confesión y luego tu obra va a demostrar que quiere. Muero a esto. Entonces el Señor dice, voy a crear entonces el nuevo hombre, la nueva criatura, que dio la forma según su propósito para contigo. ¿Verdad? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice la Biblia, los cuales son engendrados no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Nacen del Espíritu, nacen del agua, lavado en el labraco de la palabra de Dios, en el agua de la palabra de Dios. Hoy Dios está echando las aguas. Hoy Dios está echando las aguas de la purificación, las aguas que separan de la inmundicia, apartado de estas cosas inmundas. Porque acá en el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No dice la Biblia, pues? Almas adúlteras. Imagínate, el Señor nos llama almas adúlteras si amamos al mundo y a sus vanidades. Podemos tener una casa, pero no corazón pegado en esa casa. Podemos tener algún aparato electrodoméstico, alguna cosa, pero eso son cosas básicas. La usamos aquí rápidamente para lo necesario y nos alejamos de eso. Dedicamos más tiempo a la consagración de la palabra. Porque lo que da vida es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y si dedicamos tiempo mayor al teléfono, a alguna cosa terrenal aquí, en sus bellezas, en sus colores, hermano, estamos en la carne y la carne para nada aprovecha. Eso es muerte. Te muere espiritualmente. Llegas a ser un cristiano pues tan débil que cualquier golpecito que te dé Satanás, enseguida vamos a caer. Por eso mucha gente piensa que está firme, pero el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque si no anda en esta cosa, como aparece aquí, bíblicamente, entonces en cualquier momento puede caer. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Entonces va a haber una confesión en el altar, una decisión en el corazón. Entonces Dios creará la nueva criatura. El nuevo hombre se formará. El nuevo hombre es el que viene del cielo. El primer hombre de la tierra. El segundo, que es el Señor, es del cielo. Es el Espíritu, el Cristo, el Señor, el ungido. El que venció el pecado, el infierno, la muerte, al diablo. Y si ese es el que viene, entonces tú puedes decir gracias, Señor, porque ahora sí vencí el pecado, ahora sí vencí la muerte, ahora sí vencí las vanidades, ahora sí vencí las ilusiones de los ojos, las vanidades de este mundo. ¡A su nombre! ¿Cuánto lo creen? Pero mientras el que viene de arriba no ha venido y ha entrado, todavía usted estará atado a las cosas materiales, a las cosas mundanas, y dedicando tiempo a esas cosas. Y usted todavía no habrá vencido. El que venció tiene que venir a vivir totalmente en ti. Tú tienes que dejarlo entrar hasta el alma. No solamente recibirlo aquí en tu pensamiento, en tu mente. No, es hacerlo bajar. El profeta dice, no lo reciba ahí en el recibidor, en entrada, en el porche, como muchos dicen. No, páselo adentro a la sala y dígale, entra para los cuartos, la cocina, coma y beba, duéñese, porque usted es el dueño de la casa. No es aceptado aquí en la mente. Hay que bajarlo aquí al corazón, donde esté el alma, y que se adueñe de todo y quite toda la naturaleza pecaminosa de nosotros. Por eso oímos la palabra, que Él vaya limpiando, vaya sacando todas estas cosas que no son tropiezos. Hermano, parece que va a haber sorpresa. Mucha gente pensará que si Cristo viene ya se va. Si el arrebatamiento viene, yo me voy. Mire, cuidado. Porque allá no entrará ni cosa, ni dice ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira. Eso dice la Biblia. Apocalipsis 21:8, 21:27. No entrará allá en la ciudad santa. Dice, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los adúlteros. Ni los hipócritas. Ninguno dice que haga inmundicia o que haga cosas que son abominables a Dios.
Aquí en la Biblia usted va a buscar qué es abominable a Dios y qué son las cosas inmundas. El mundo y sus vanidades, inmundicia. Así que si la iglesia ha tratado a eso, la iglesia está perdida. Y por eso que en el arrebatamiento ya el profeta lo vio. El profeta dice, es el que puede recibir y ver. Y vio en las escrituras que cuando venía el arrebatamiento salía un pequeño grupito aquí, uno allá, dos por allá, tres por aquí. Y ni el mundo, la gente en el mundo ni cuenta se va a dar. Muchos van a decir, llegaron los extraterrestres y se lo llevaron. Bajaron los ovnis. Por eso tú ves que hoy se habla de los extraterrestres, de los ovnis. Algunos van a decir, no, eso era que tenía alguna culebra con alguna mafia, alguna banda y se lo secuestraron, lo desaparecieron. Lo picaron, lo sepultaron, lo tiraron a los ríos. ¿Ves? Eso fue lo que pasó. No, es que tal familia desapareció. Y fulano y perencego. Dice, no, eso a lo mejor lo secuestraron. Tantas cosas. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que se van a ser arrebatados, los que van a desaparecer en el arrebatamiento. Hermano, la mayoría de los creyentes en las iglesias se van a quedar porque son unos mundanos, están en el mundo, no se han arrepentido. En Apocalipsis 3:19 el Señor dice, sé celoso pues y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta llamando. Hoy la palabra le está hablando a la gente. Pero la gente cuando oye un predicador así lo tiene como loco. ¿Ve? Lo tiene como aquellos hombres del pasado. Tú crees que tú estás en el pasado. Es que Dios no se cambia, no se muda. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra es la misma. Dios no se cambia. La palabra para todas las generaciones. Habla de un Dios santo, de un Dios que llama a la santidad, a su nombre. ¡Oh, gloria! Entonces esto es para todos nosotros. Hagamos de este lugar una verdadera congregación de los santos. No una apariencia. Algo verdadero. Y eso comienza por cada uno de los miembros de esta congregación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de ella. Y comienza por mi casa, como el que preside el ministerio. El que no obedezca en mi casa le corto la cabeza. Mi hijo mayor, al cualquiera, mi esposa, le corto la cabeza con la palabra. Le corto la cabeza con la palabra. Todos tienen que obedecer. Porque la demanda lo hace Dios, no lo estoy haciendo yo. Quien pide y exige Dios, no yo. Así que mi hijo es el primero que tiene que obedecer y los otros. Y comienza por la cabeza. Y luego sigue por los pastores o los diáconos y los servidores. Y continúa desde hasta el más pequeño. Todo, la congregación de Dios, toda tiene que estar en la misma línea de la palabra. Y si no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No nos mintamos nosotros mismos, hermanos, de que si Cristo viene, no somos la congregación de Dios. Aquello mentira. La Biblia dice que es mentira. La Biblia dice que entonces somos hipócritas y nos estamos engañando pensando engañar a Dios. No, tenemos una apariencia. Por eso tenemos que hoy ceñir nuestros lomos. Tenemos que echarnos colirios en los ojos para mirar bien. Hoy tenemos que poner una cuenta, arreglar nuestras vidas. Esto no es juego. Lo que está por perderse es tu alma, mi alma, es la eternidad. ¿A dónde vamos a parar? Dios nos llamó para vivir para siempre, pero nos dio su palabra cómo nosotros debemos hacer. Así pues, ordenado pues con la palabra, todos, si queremos formar parte de la novia de Cristo, la que va a ser arrebatada, la que va a vivir en el milenio, la que tiene la eternidad. Y si no lo hacemos, sepa y entienda que profeta ha tenido en medio de vosotros, que le ha dicho la verdad. Pero entonces, si creíste, se verá en obediencia una obra de arrepentimiento. Y tu vida va a cambiar. Entonces todos unidos haremos de la verdadera congregación de Jehová, aprobada aquí en la Biblia, haremos nosotros de este lugar. Y seremos ejemplo para todos. Amén.
Dale los aplausos al Señor, pues dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Él, alabado sea. Bendito sea su nombre. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Y que esta palabra edifique su vida, edifique su alma. Que Dios haya podido hacer más de lo que yo pude pedir o pensar o predicar por cada uno por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.